este pasaje, aunque el título sea este que habéis visto, la ley que arruinará tu economía, también lo podría haber titulado así, ¿vale? Igualdad, libertad y fraternidad. A ver, venga, va, que esto... Clase de historia. ¿Qué es esto? La Revolución Francesa, ¿vale? Este es el lema que está hasta hoy en lo que es la República Francesa. Surge, ya sabéis, la Revolución Francesa es 1789, entonces hay un discurso muy famoso de Robespierre en 1790 en el que menciona estos términos, ¿de acuerdo? Y desde ahí, entonces, los tres términos se quedan como, por decirlo así, una de las grandes bases de las democracias modernas. Estos tres principios surgen porque en el siglo XVIII, antes de la Revolución Francesa, el 2% de la población francesa, el 2%, vivía maravillosamente a costa de los impuestos del otro 98% que se moría de hambre. Eran los nobles y el clero. Además, Francia en aquella época había estado invirtiendo dinero en apoyar la revolución estadounidense, es decir, la independencia de los Estados Unidos de Inglaterra, la había apoyado Francia y la había apoyado enviando soldados y enviando dinero. Pero no solo eso, hubo unas malísimas cosechas, el precio del pan se disparó y el resultado fue que la gente se moría de hambre por la calle. Supongo que habréis oído hablar de la famosa frase de, bueno, si no tienen pan, que coman pasteles. Claro, en una situación como esa, en la que además los monarcas absolutos te podían detener por lo que quisieran sin dar ninguna razón, juzgarte y condenarte sin ninguna explicación, y si se habían equivocado tampoco pagaban ningún tipo de coste, es lo que lleva a la sublevación conocida como la Revolución Francesa. Cuando estudiaba filosofía y nos daban todas las ideologías políticas, yo empaticé con todas. Porque puestas en su contexto, todas tienen muchísimo sentido. Y alguien dirá, ¿el nazismo también? Sí, el nazismo también. Puesto en su contexto y en su momento. Es decir, las ideologías de por sí normalmente surgen como respuesta a situaciones que son injustas y resuelven o pretenden resolver la situación. Entonces es muy fácil empatizar. Da igual si la ideología es de derechas, de izquierdas, de centro, de lo que sea, normalmente arregla problemas. Creo que si veis documentales sobre probablemente uno de los gobernantes más espectaculares que ha habido en la historia, Julio César surge como dictador, además el nombre es dictator, en un momento en el que la República Romana necesitaba esa figura. Y alguien dirá, eso es una aberración. No, la Roma de aquella época necesitaba eso. Y eso nos demuestra que realmente las ideologías humanas, cuando surgen en respuesta a situaciones de injusticia, no son malas en sí mismas. Surgen de un idealismo y de una necesidad por mejorar la situación. ¿Cuál es el problema? El problema es que luego esas ideologías las aplican seres humanos corruptos con sus fallos y sus grandes cargas que llevan a sus espaldas, en algunos casos de manera con no mala intención, por decir así, no malintencionada, en otros sí, en otros ya directamente malintencionados desde el principio. Hay veces que, como se dice, ¿no? Perdón, esto no digo que yo lo opine, es una frase que se dice. La izquierda se corrompe, la derecha es corrupta, ¿no? Es una frase que existe desde todos los tiempos. ¿Por qué? Porque venga el que venga, el ser humano al final se corrompe. Entonces, cuando una ideología es maravillosa, pero la tienes que poner en manos de personas que van a ser alcaldes de pueblo, concejales en un barrio, que van a ser administradores de economía, de justicia, se acabó la ideología. La ideología se estropea y al final termina convirtiéndose en un monstruo normalmente peor que el que había antes. ¿Sabéis cuál fue el cuarto lema de esto, no? Esto tuvo un cuarto lema después. Muerte. Fueron tantísimos los decapitados en la guillotina que se añadió muerte a lo que se llamó el periodo del terror. Y probablemente muchos dirían, prefería al rey absolutista. Y otros y los que lo vivieron dirían, tú no sabes lo que dices.
Porque así funciona. El tema de la política de la humana y de las ideologías funciona así. En cuanto el ser humano mete la mano, lo estropea, lo corrompe y lo convierte en un monstruo que en vez de resolver los problemas que pretendía resolver, genera otros iguales o peores. He titulado este mensaje entonces, no así, sino una ley que arruinará tu economía, y lo que vamos a hacer ahora va a ser leer el texto. Vamos a leer Deuteronomio 15, versículos del 12 al 18, porque después de toda esta chapa histórica, alguno dirá, ¿qué tiene que ver esto con estudiar la ley del Antiguo Testamento? Pues vamos a ver si tiene algo que ver, yo creo que sí. Deuteronomio 15, versículos 12 al 18. Ya sabéis que hay un titulito no inspirado que dice leyes sobre los esclavos. Con esto no estoy diciendo que esté equivocado, quiere decir que no forma parte del texto bíblico. Leyes sobre los esclavos. Dice Deuteronomio 15, versículo 12. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que el Señor te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si Él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió durante 6 años. Y el Señor tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Y claro, cuando hablamos de leer la ley de Moisés, normalmente ya la ley, y todo el mundo piensa Levítico. Es uno de esos libros que siempre me salto cuando hago el devocional. Venga, va, confesad. Están los Salmos. Si es Antiguo Testamento tenemos los Salmos. ¿Para qué ir a Levítico? Claro, lo que ocurre es que, además de eso, hay algo en lo que hemos sido educados consciente o inconscientemente. Con esto quiero que quede claro. No significa que esto nos lo hayan enseñado. Yo creo que es una concepción que se va formando en nosotros. Quizá por lo que decimos, porque somos humanos y arrastramos nuestras propias cargas. Pero ¿no os da la impresión de cuando pensáis en la ley de que estamos ante un Dios severo, caprichoso, y que si ya sabe que no vamos a cumplir, ¿para qué lo dice? ¿No? O sea, vale, sí, ya sé que soy pecador, pero no hace falta que me humilles recordándomelo, dándome la ley tan detallada en tantos aspectos. La otra cosa que nos suele suceder cuando vemos esto de la ley es que podemos llegar a pensar que son culturales. Y lo son. Luego hablaremos más de esto en la plenaria sobre el Antiguo Testamento y sobre la ley, pero os doy una pincelada. ¿Y para qué los ha dejado el Señor en la Biblia? ¿No? ¿Son menos palabra de Dios que las epístolas? ¿Están menos inspirados? Por lo tanto, debería conocerlos. La ley es tan palabra de Dios como son las epístolas. Lo que ocurre es que, lo que decíamos al principio, tendríamos que aprender a leer la Biblia, que no es lo mismo que leer cualquier otro libro. ¿Por qué? Porque los géneros son diferentes. No es lo mismo leer género poético, como los Salmos, que leer la ley, o que leer narrativa, o que leer profecía. Hay que aplicar ciertos principios para llegar a entender qué es lo que estamos leyendo. Entonces, en cuanto a las leyes, hay 3 categorías. Leyes civiles, ¿vale? Leyes civiles, las que gobiernan el funcionamiento de la nación como tal. Leyes ceremoniales, las que gestionan todo el sistema de culto,
de los sacerdotes, todas estas cosas. Y luego leyes morales, las que gestionan el funcionamiento de los seres humanos en nuestras relaciones con Dios y con los otros seres humanos. ¿Vale? Y alguien dirá, ¿las ceremoniales no son las que tienen que ver con Dios? Sí, hay un componente. Pero aquí estamos hablando en cuanto al concepto moral de lo que implica mi conducta ante Dios y ante vosotros. ¿Vale? Entonces, civiles, ceremoniales y morales. Este pasaje que hemos leído es una ley civil. ¿Ok? No es ceremonial y no es moral. Y alguno dirá, bueno, hay moral en esta ley. Claro, evidentemente. En todas ellas va a haber moral, porque son leyes y por lo tanto tienen que afectar a la conducta de una manera o de otra. Pero la manera en la que afecta es una manera legislativa propia de lo que sería un código civil. ¿Vale? No voy a hacer spoiler, ya os diré que las leyes civiles no se aplican a la Iglesia. No podemos tomar una ley civil dada al Israel del Antiguo Testamento y trasladarla tal cual a la Iglesia hoy en día. ¿Alguno de vosotros aquí tiene esclavos? No. Entonces, ¿este pasaje qué? ¿Pierde su validez? ¿Por qué el Señor ha dejado aquí un pasaje sobre la esclavitud si Él ya sabía que la esclavitud iba a ser abolida? Yo ahora leo este pasaje y no me puedo identificar con él. Claro, no me puedo identificar con él si mi forma de leer la Biblia es, yo leo y todo lo que leo lo aplico. No, tengo que ver qué es lo que aplico de lo que leo. ¿Y por qué está ese pasaje ahí? ¿Y por qué Dios ha querido que quede ese pasaje hasta hoy? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que en el antiguo cercano oriente, ¿vale? No ahora, pero en el antiguo cercano oriente la esclavitud era una costumbre normal, natural. No era una cosa extraña. Siempre ha habido esclavitud y nadie se escandalizaba porque hubiera esclavitud. Lo que sucede es que esa esclavitud, que era la base de la economía, por cierto, ¿vale? Pensad, la mano de obra barata o gratuita es la base de cualquier economía. Hoy en día lo es, ¿eh? Hoy en día lo es, y no de ahora. Desde los años 80, a mí me hicieron un ejercicio a finales de los bueno, en este caso fueron los 90, cuando me hicieron el ejercicio, que era el siguiente. Estamos hablando finales de los 90, coge cualquier producto de esta habitación, dale la vuelta y mira dónde está hecho. El 50% era made in China. El 50%. Hoy es más. ¿Por qué compramos productos hechos made in China? Porque la mano de obra es más barata. ¿Y por qué ahora es made in India? Porque ahora China ya no es la mano de obra más barata. Como han ido ganando dinero durante este tiempo, la economía china ha crecido, la gente gana más salarios y ahora los indios son más baratos. No estoy diciendo que sea esclavitud, aunque en algunos casos la hay, pero no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que la mano de obra barata es la base de la economía desde ahora y desde siempre, y se cae de cajón. Entonces, en ese mundo del antiguo cercano oriente, la esclavitud era considerada lo normal. Es la forma en la que funcionan las grandes haciendas, los grandes trabajos, la construcción de las pirámides y de todo lo demás. Ahora bien, esa esclavitud en aquella economía normalmente implicaba que las personas eran propiedad de alguien. Si yo soy el esclavo de Gabriela, no soy simplemente un empleado, no, soy su propiedad. Estoy al mismo nivel que su perro, que su burro o que su silla. Todo es propiedad y no hay distinción entre ello. Soy como un mueble más de la casa, solo que en este caso me muevo y hago tareas. No tengo ningún derecho ni sobre mí ni sobre mi vida. Y esa es la situación en la que voy a vivir toda mi existencia, a no ser de que suceda algo extraño. Ese es por decir así, las perspectivas o las expectativas de un esclavo en el antiguo cercano oriente. Cuando encontramos esta ley, esta que estamos leyendo, veréis que debajo, entre paréntesis, en uno de los puntos, pone un texto de referencia, que es Éxodo 21.
Atención a esto, por favor, para que veáis cómo las cosas se leen muy diferentes cuando te paras a pensar. Éxodo 21. ¿En qué pasaje están los 10 mandamientos? Está al lado de los 10 mandamientos. ¿Dónde se dan los 10 mandamientos? ¿Dónde? En el Sinaí, ¿no? En el Sinaí. ¿Es mucho después o poco después de haber salido de Egipto? Muy poquito después de haber salido de Egipto. ¿Qué generación es la que recibe los mandamientos en el Sinaí? Ex esclavos, pero es la primera generación salida de Egipto, ¿verdad? Vale, este texto es lo mismo. Es decir, en Deuteronomio se relata lo mismo que pasó en Éxodo. Deuteronomio es un relato de, vamos a volver a contar lo que pasó en Éxodo, como pasa en los evangelios, que encontramos la multiplicación de los panes y los peces en todos los evangelios. ¿Deuteronomio es lo mismo? ¿Por qué? Deuteronomio significa la segunda ley, deuteronomio, la segunda ley. Y es dada antes de entrar en Canaán. Moisés va a morir, sabe que va a morir porque el Señor se lo ha dicho, que no va a entrar en Canaán, y les dice a los hijos y nietos de los que se han muerto en el desierto, que fueron los que recibieron la ley en el Sinaí, les da la segunda ley. No es lo mismo, hay cambios. Pero pensad lo siguiente, esta ley que estamos leyendo, entonces, esta de Deuteronomio, la está escuchando un pueblo cuyos padres han salido de Egipto, algunos a lo mejor se acordaban de niños, de haber salido de Egipto, y no han entrado en Canaán. Esta gente tiene tierras, propiedades, cosechas, lagares, animales y esclavos. No los tienen. No es una ley que esté resolviendo un problema que existe. No, está previniendo y enseñándoles lo que tendrán que hacer en el futuro. ¿Os dais cuenta de cómo cambia la perspectiva? Porque cuando tú lees este texto, ya te estás imaginando a un israelita, allí con toda su hacienda y no sé qué, y un montón de esclavos, ¿verdad? No, ninguno de ellos tenía nada de eso. Probablemente estaban escuchando esto y estaban diciendo, ¿y? ¿Pero qué me estás contando? ¿Tú te has dado cuenta que estamos en una tienda en el desierto? Esa es la situación de los que la reciben. No son los esclavos que salieron de Egipto, son sus descendientes, son los que van a entrar en Canaán y de repente están recibiendo instrucciones para cuando suceda la prosperidad. Os pregunto, honestamente, ¿no cambia esto un poquito ya la historia? A que el pasaje ya no lo entendamos de la misma manera. Y entonces me doy cuenta y digo, anda, tiene más miga entonces esto de lo que parece. Porque claro, yo estoy acostumbrado a un mundo en el que las leyes normalmente se promulgan para resolver problemas. Hemos tenido un problema con algo y entonces el gobierno dice, pues para que no vuelva a suceder, cambiamos esta ley o dictamos esta otra. Pero aquí el Señor está anticipándose un montón de tiempo a situaciones que van a pasar y que Él ya dice que puede haber bendición en la forma de gestionarlas. Ojo, cuidado con esto. Cuando el Señor dice que habrá bendición, se lo está diciendo al Israel que va a entrar en Canaán y que va a gestionar una serie de situaciones. Recordad, las leyes civiles no se aplican a la iglesia actual como si fuera un texto profético o una promesa. Otro de los errores que cometemos cuando leemos la Biblia. No todas las promesas son para nosotros o para todo el tiempo y para toda situación. No lo son. Esta es una promesa condicionada a un pacto. En el tiempo del pacto, mientras ese pacto tiene validez, la promesa tiene validez. Cuando ese pacto deja de ser necesario y pasa a estar, por decir así, obsoleto, entendedme, no estoy diciendo que la palabra de Dios quede obsoleta. El pacto queda obsoleto. La promesa que va emparejada con el pacto queda en lo mismo. Queda sustituida por algo que viene después y es mejor, que es un nuevo pacto. ¿Significa eso que el pacto antiguo era defectuoso? No.
significa que el nuevo es mejor. Y eso también cambia nuestra forma de entender la ley. El capítulo 15 de Deuteronomio, este capítulo en el que estamos, en realidad lo que trata es de manera integral, todo el capítulo, trata sobre la gracia financiera. De hecho, si alguna vez os toca predicar sobre el capítulo 15 de Deuteronomio, pensad que ese es el principio, la gracia en las finanzas, lo que sería lo que llamamos la protección del vulnerable, algo que está muy de moda hoy, ¿no? La protección de los vulnerables. ¿Por qué somos la única especie que protege al vulnerable? En realidad no somos la única especie, pero como especie en su conjunto sí. La protección del vulnerable va contra todas las leyes de la supervivencia. Al vulnerable no se le cuida, al vulnerable se le aniquila, para que la especie salga más fuerte y para no consumir recursos en alguien que no los merece. Pero eso lo vemos en cualquier documental. Y sin embargo, el ser humano protege al indefenso. Se preocupa por el débil y por el vulnerable. Y esto es porque en el corazón de Dios, esa es una de las mayores preocupaciones que existe. Los versículos del 1 al 11, el contexto inmediato anterior, hablan de lo que se llama el año de remisión. ¿Sabéis lo que es el sabbat, no? El sábado. Bueno, nosotros lo llamamos sábado, aunque ahora celebremos el domingo, pero ya sabéis que el día de reposo tradicional judío es el sábado, ¿vale? Y el nombre que le damos sábado en castellano, en inglés no, porque es el día de Saturno, que es Saturday, proviene del sabbat judío. Y el sabbat judío es algo que entendemos todos muy bien. ¿Cuántos días trabajarás? ¿Y al séptimo qué harás? Vale, ese principio se aplica a otras muchas cosas. Y una de ellas es el año de remisión. 6 años cultivarás, 6 años plantarás, 6 años ararás, 6 años obtendrás producto de la tierra, y al séptimo, ¿qué harás? Barbecho. Existe el barbecho hoy en día. Dejar descansar la tierra durante un año entero para que la tierra recupere sus nutrientes y puedas volver a otro ciclo de 6 años con una gran productividad. Volvemos. No voy a entrar a meternos en disquisiciones sobre política, no voy a entrar ahí. Pero creo que todos somos conscientes de que las grandes causas, probablemente, de muchos de los males que vivimos hoy en día es la avaricia. Es querer obtener más y más beneficio de aquello que no está preparado para dar más y que necesita descansar. Y entre eso está nuestro planeta. El Señor ya había establecido un descanso para el planeta. Y es ese año de remisión. Acelero un poquito. Luego tenemos los versículos 12 a 18, que son los que hemos visto, que es la remisión de personas. Y después, en los versículos 19 a 23, que es el fin del capítulo, está la consagración de los primogénitos, tanto de los animales y todo lo que hay que hacer, recordando siempre que Dios es el gran proveedor. Chris Wright, en su libro Cómo predicar el Antiguo Testamento, que os recomiendo, dice que nos hagamos las siguientes preguntas sobre las leyes. Y nos las vamos a hacer aquí. La primera pregunta es, ¿a quién quería proteger la ley? Entonces, en este pasaje que estamos leyendo de Deuteronomio 15, ¿a quién quería proteger la ley? Al deudor, ¿vale? A quien debía dinero y por deber dinero tenía que entregarse como esclavo o como siervo. Esta ley protegía al deudor. Es el esclavo endeudado y desamparado, en una sociedad en la que la esclavitud era la que era, ¿vale? ¿Qué tipo de conductas estimula esta ley? Pues evidentemente la compasión, la generosidad radical, porque aquí lo que se dice no es solo que vas a dejar libre al esclavo, es que le vas a ir a llenar las manos. El esclavo se va sin deudas, pero ¿y qué hace ahora? Si no tiene nada, se va a volver a endeudar y volvemos a generar un ciclo de pobreza. Entonces, como tú has estado beneficiándote de su trabajo, no en mal sentido, lo permite, la ley no solamente lo ampara, lo recomienda. ¿Tienes deudas?
Ponte al servicio de otra persona como siervo o esclavo, según el concepto israelita. Recordad que no tiene nada que ver con la esclavitud. La palabra esclavitud hoy en día nos trae esas otras esclavitudes, pero en Israel no estaba prevista así. Es lo mismo que sería un jornalero. Solo que lo que vas a hacer va a ser, en vez de cobrar tu jornal completo, vas a cobrar la mitad. Pero vas a tener techo y alimento durante 6 años. Entonces, durante 6 años no vas a tener gastos, vas a ir recuperando un poquito de dinero y además vas a saldar tu deuda por completo. Pero ya, ¿y a los 6 años qué hago? No te preocupes, el finiquito lo vas a flipar. Si la persona que dejaba libre al esclavo entendía el corazón de Dios, abastecía al esclavo de tal manera que ese esclavo nunca volviera a caer en la pobreza. Porque esa era la idea. Es una ley muy chula. Es una prestación por desempleo y un finiquito antes de la prestación por desempleo y el finiquito. Dios ya había establecido estos principios en una cultura en la que no existían ni se le parecían y donde la gente que los recibía ni siquiera sabía cuándo o cómo los iban a tener que aplicar, pero ya los tenían en la mano. Vale, ¿os acordáis de los 3 principios? Pues los vamos a mencionar ahora en otro orden. Lo primero es una economía de libertad y es el versículo 12. Una norma civil básica. Recordad, es una ley civil. Lo que Dios hace es poner una especie de freno de emergencia a la pobreza extrema. Que no haya una pobreza extrema. Cuando alguien está en tal situación de necesidad, que lo ha perdido todo y no tiene ni siquiera con qué comer, tiene una opción. Miguel, ¿puedo trabajar para ti durante 6 años? ¿Con la mitad del salario? Solamente necesito que me des casa y comida. Y Miguel, que anda bien, dice, perfecto, vienen unos años de cosechas importantes, vamos a trabajar y vamos a generar prosperidad. Si yo tengo los recursos y me viene la mano de obra barata, lo que voy a tener van a ser 6 años de prosperidad. Con menos gasto, tengo, por necesidad, más beneficio. Mi economía mejora y estoy preparado para cuando, en este caso Miguel está preparado para cuando yo me vaya, darme de lo que el Señor le ha bendecido. Eso a mí me hace libre en 2 sentidos. Me hace libre de la esclavitud, porque no soy un esclavo en realidad, soy un empleado. Soy un empleado a medio jornal, porque estoy pagando mis deudas. Pero al mismo tiempo me hace libre financieramente, porque salgo después de los 6 años sin deudas y con capital. Porque alguno dirá, ya, pero le pagaban la mitad del jornal. ¿Cuánto pagas de hipoteca? Probablemente la mitad de tu jornal. Es decir, si te dan el alojamiento y la comida, estás ahorrándote medio jornal. Pero es que además tu deuda queda saldada. No se hacía un cálculo de, espera, porque el jornal no llega para pagar tu deuda. No, 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 no. La deuda, fuera la que fuera, queda saldada. Pero la posibilidad de volver a empezar con un capital inicial que me permita vivir tranquilo, plantar, volver a hacer una casa, pensar en mantener a la familia y saber que todo eso es fruto de la gracia de Dios. Porque si mi amo, Miguel en este caso, se porta generosamente conmigo, no lo hace porque él sea bueno. Lo hace porque hay un versículo que es el versículo clave, que es el versículo 15. Porque él fue esclavo en Egipto y Dios lo rescató. Y lo que ahora tiene, lo tiene porque Dios así lo ha querido. Y Dios lo que le dice es, Miguel, todo esto que tienes no lo tenías en Egipto, no te olvides de eso, ¿eh?
Todo lo que tienes ahora te lo he dado yo y te lo he dado para que cuides a las ovejas vulnerables de mi pueblo. Todo lo que tienes es una herramienta en tus manos para bendecir al necesitado. Puedes disfrutar de ello, claro que sí. Nadie te está diciendo que tengas que repartirlo todo, pero en la gracia de Dios las personas son libres. Libres de deudas, libres de la esclavitud. La siguiente economía es la economía de la igualdad. Acordaos de los 3 principios que hemos hablado, versículos 13 al 15. A mí hay una cuestión que me maravilla de la ley del Señor, y es que es realista. El problema que decíamos antes de las ideologías, la mayoría de ellas, es que es verdad que empatizo con ellas, pero cuando vas cumpliendo años te vas dando cuenta de que la mayoría de ellas son utópicas y fantasiosas. Están preparadas para un mundo ideal, como el de Aladín, en el que las cosas no funcionan así. Mientras que la ley de Dios está preparada para un mundo real en el que hay catástrofes climáticas, en el que las personas se equivocan y toman malas decisiones, en las que hay enemigos alrededor y en las que yo puedo tener problemas. Las leyes del Señor están preparadas para trabajar la miseria del ser humano antes de que suceda. Hay un dicho que me da muchísima pena, que yo lo intento aplicar muchas veces también en cuanto al Señor. Echa la ley, echa la trampa. ¿Y cuántas veces yo me encuentro a mí mismo intentando doblar la ley para ver hasta dónde se puede doblar sin partirse? La típica pregunta, ¿hasta dónde? Sabéis que esa pregunta es lo más alejado de la voluntad de Dios, ¿verdad? Esa es la pregunta de un corazón que entiende la ley como una carga, como una obligación que te somete a algo negativo, en vez de como el principio que puede cambiar tu vida para bien, para siempre. Pero nuestro corazón rebelde no lleva bien las leyes. Y como Dios también sabe eso, sus leyes previenen los abusos de la ley. ¿Establece esta ley un principio de igualdad absoluta similar al del comunismo? No estoy criticando ninguna opción política, ¿eh? ¿Creéis que esta ley defiende una igualdad al estilo del comunismo? La ley de Dios habla del liberalismo económico. Es decir, tú tienes derecho a prosperar, porque forma parte del plan de Dios para Canaán. Es la tierra que fluye leche y miel. Llegaréis y prosperaréis. Y unos prosperarán más y otros prosperarán menos. No tiene por qué haber una uniformidad, todos iguales. No tiene por qué haberla. Porque además va a suceder lo siguiente, que yo tomo una mala decisión financiera y eso acarrea consecuencias. Pero en otros casos no es una mala decisión, es un temporal y arruina mi cosecha. Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo en el que el pecado hace también estragos en la naturaleza. Y además de eso, Dios permite determinadas pruebas a determinadas personas por determinadas razones. Y a mí me puede tocar una de esas pruebas. A mí me tocó. Después de ganar el sueldo más alto de mi vida, para que os hagáis una idea, con mi sueldo mantenía a 6 personas, no en mi casa, mantenía 6 sueldos con mi sueldo, dejaron de pagármelo durante 3 años. Y llegaban a cortarnos la luz y el agua en nuestra casa, teniendo ese sueldo. Pero si no te lo pagan, ¿de qué te sirve? Y en aquella época, yo recuerdo las 9 de la mañana como la peor hora del día, porque me llamaban desde los bancos para ver qué pasaba con el límite de la tarjeta de crédito, de la hipoteca, del coche y de otras muchas cosas. Creo que no he llorado tanto en mi vida como en aquella época. Y le pregunté al Señor por qué. Y la respuesta la aprendimos 2 años después. Y es porque íbamos a salir a las misiones. Y para eso nuestro sueldo tenía que bajar
un 0 literal. Es decir, coge tu sueldo y quítale un 0. Eso es lo que vas a ganar en las misiones. Pero con tu nivel de vida actual no estás acostumbrado a eso. Lo aprendimos en nuestro caso por las malas. Pero miramos para aquella época y a pesar de que fue muy dura, yo la miro muy positivamente. Porque nos construyó como familia. Y pasamos a valorar cosas que antes no valorábamos. Y empezamos a mirar las marcas blancas, la ropa de mercadillo y el precio por kilo. Y hasta hoy seguimos haciéndolo, porque es una manera correcta de administrarse. No hay por qué gastar más de lo necesario, aunque lo tengas. En una situación así, no había pecado en nuestra vida, no habíamos hecho nada malo. El Señor permitía esa situación porque tenía algo para nosotros. Y en Israel podía pasar lo mismo, no todo tenía que deberse a una mala decisión. A lo mejor el Señor quería que una persona pasase por la servidumbre, por la esclavitud, para algún motivo. Entre otros, para darle la oportunidad, siguiendo el ejemplo, a Miguel de ser generoso conmigo y de aprender sobre la generosidad. Porque, ojo, llevamos peor la generosidad que la necesidad, ¿eh? La necesidad se lleva muy mal, pero la generosidad la llevamos muchísimo peor. La igualdad en la Biblia no se refiere a que todos estuvieran en una situación igual. Se refiere a que ninguno tuviera una situación de extrema pobreza y que todos tuvieran la oportunidad de rehacer su vida financiera. Yo os digo que hoy en día firmaría porque nuestras sociedades tuvieran esas oportunidades y serían sociedades más igualitarias, mucho más igualitarias. Vamos con el punto siguiente. Estamos llegando ya al final. Una economía de fraternidad, versículos 16 al 18. Voy a levantar ampollas. Ocupas y propietarios. El gran dilema. Ocupas vulnerables y desprotegidos. Ocupas aprovechados. Propietarios vulnerables y desprotegidos. Propietarios aprovechados. Existen los dos tipos. Y entonces, claro, al ocupa vulnerable que le toca un propietario aprovechado, defenderá la ocupación como una herramienta para proteger los derechos del vulnerable. Y al propietario vulnerable a quien le toca un ocupa aprovechado, defenderá los derechos del propietario que tiene su propiedad y que tiene derecho a tenerla. Y no vamos a entrar en ese debate, ¿eh? No vamos a abrir ese melón. Pero fijaos que aquí, en esta ley, ya se está explicitando los principios que rigen la fraternidad. Porque esta ley no se aplica a todo el mundo. No la aplican a los esclavos o siervos que no sean hebreos. Es a los que son hebreos. Es al pueblo de Dios. Este tipo de reglas eran de hebreos hacia hebreos. No es universal. Lo que se plantea aquí es que existe un concepto llamado fraternidad, que tiene que ver con ser hermanos. Y por eso el Nuevo Testamento recoge que nosotros debemos preocuparnos por las necesidades de los demás, empezando por ¿quiénes? Por los creyentes. Y podríamos decir, desde un punto de vista evangelístico, eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Porque claro, si yo me preocupo de los creyentes, los no creyentes van a decir, yo no quiero ser cristiano. Es todo lo contrario. Cuando los no cristianos ven cómo los cristianos se defienden y se cuidan entre sí, lo que dicen es, yo quiero formar parte de eso. Yo quiero que a mí me cuiden así. Y las sociedades más prósperas hoy en día provienen del protestantismo en el cual la gente se ayudaba entre sí, porque era lo que la palabra de Dios decía. El peligro de las leyes establecidas por Dios, sí, las leyes establecidas por Dios tienen un peligro, y es un peligro muy claro, y es que todo el mundo podía hacer un mal uso de ellas. Podía haber un aprovechado que cogiera en el año sexto y pidiera el préstamo de lo que necesitaba sabiendo que al año siguiente no lo iba a tener que devolver, y que lo hiciera a mala intención. Y entonces podía haber prestadores, que no prestamistas, que no es lo mismo, prestadores que dijeran, no, yo el año sexto no le doy a nadie, no, porque voy a perder la deuda.
¿Sabéis cuál es la política que dicta Dios al respecto? ¿Dice algo sobre los que piden prestado el año sexto? No. Dice, le vas a prestar. Y no lo vas a cuestionar. Y si lo pierdes al año siguiente, lo has perdido al año siguiente. Porque no es tuyo, porque te lo he dado yo. Y tú puedes decir, pero ha sido un aprovechado, Pablo se ha aprovechado de mí. Él sabía que era el año sexto y ha venido a pedirme el crédito porque sabía que el año siguiente... Y el Señor me diría a mí, como le diría, eso no es problema tuyo. Yo gestionaré la actitud del corazón de Pablo. Tú preocúpate de la tuya. Si tú tienes para ayudar a tu hermano y no lo haces, el que estás pecando eres tú. Y todos esos peros, y todos esos cuestionamientos, y todos esos isis, no existen en la palabra de Dios. Porque eso queda a su criterio. A ti te he bendecido, no para que te aproveches de lo que te he dado, sino para que lo uses como herramienta para cuidar al débil y al vulnerable, aunque te esté engañando. No tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Por eso es la ley que va a arruinar tu economía. Versículo clave, el 15, ¿recordáis? Acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. Por eso te mando esto hoy. Toda esta ley es por eso. Es la solución perfecta contra el legalismo. Esta ley no se cumple porque hay que cumplirla. Esta ley se cumple por amor. Yo te pregunto, estamos en taller de predicación. Es verdad que muy probablemente tú estás escuchando este mensaje desde una perspectiva más académica. De hecho, ya estás pensando en las preguntas que vas a tener que responder después y la nota que me vais a poner y todas esas cosas. Probablemente estáis pensando en cómo analizar el mensaje. Y está bien, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal. Pero ahora paraos a pensar un poquito en lo que es la palabra de Dios tal cual, para nuestras vidas, hoy. Porque este pasaje llega a mi vida hoy, aquí y ahora. Y yo te pregunto, ¿has sido redimido? ¿Te han comprado por precio? ¿Le has dicho al Señor a los 6 años, ya no te quiero servir más? ¿O le has dicho, yo quiero quedarme contigo para siempre? ¿Ha puesto el Señor su marca en tu oreja para decirte, tú eres mío para siempre? ¿Hiciste ese trato con el Señor? No, el Señor no siempre te ha dado todo lo que necesitabas cuando lo necesitabas, incluso cuando lo que necesitabas era la necesidad. ¿Su salvación se ha quedado corta en algún momento contigo? ¿Hay algún pecado que el Señor no te haya perdonado porque, vaya, para este no llego? ¿Sabéis? Esta ley es una ley civil. No se aplica a la Iglesia. Pero los principios que rigen el corazón del Dios que dio esta ley sí que siguen sirviendo hoy. Lo que tienes no es tuyo. Ni siquiera tu trabajo, ni tu salud. Todo lo que tienes, lo tienes porque el Dios que te sacó de la esclavitud del pecado te permite hoy vivir en su gracia. El dinero también. Puedes disfrutar y vivir bien con lo que Dios te da, pero no te olvides de una cosa, no es un fin en sí mismo. Todo lo que tienes es para que puedas bendecir, en primer lugar, a tus hermanos y después, por extensión, al mundo. Si todos redujéramos nuestro nivel de lo que consideramos necesario e imprescindible para pensar en los términos de la economía del Señor, nos daríamos cuenta de que esta ley arruina mi economía, porque mi economía está fallida. La suya es perfecta. Cuando yo empiezo a analizar las finanzas de mi hogar como todo proveniente del Señor y todo herramientas en sus manos, la perspectiva cambia. ¿Qué corazón tienes hacia las necesidades de las personas que viven a tu alrededor en tu iglesia? Ahora os voy a dar un mensaje a los jóvenes. Es un ejemplo, más que un mensaje. Es alguien que me cambió la forma de pensar las cosas. Y tenía 20 años menos que yo. Había una necesidad grande en la iglesia. Ese joven llevaba años ahorrando para tener su primer coche con su primer empleo. Se lo compró.
Y hubo un llamado en la Iglesia de que hacía falta mucho ingreso financiero. Y aquel joven dijo, hasta ahora he estado sin coche, no lo necesito. Y ofrendó el coche. Ese es el corazón de Dios. Terminamos aquí. Queridos, ¿no es preciosa la ley? Cuando entiendes la ley como el reflejo de un Dios que ama a las personas y que se preocupa por el bienestar de cada ser humano en cada situación, ¿no nos damos cuenta de lo bonito que es? ¿No os dan más ganas de volver a leer este pasaje? Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser cerrar los ojos. Y si el Señor te ha dicho algo sobre esta ley civil que ya no se aplica a nuestros tiempos, pero que viene de un Dios que no ha cambiado y que sigue pensando lo mismo en cuanto al cuidado de los vulnerables y los necesitados, dile al Señor en tu corazón lo que le tengas que decir. Y lo podemos hacer en voz baja.